su tradición, es una tradición que dialoga constantemente con su presente, y eso implica transformaciones. Entonces, las constituciones a lo largo de estos más de 3 siglos de historia han sufrido cerca de 7 modificaciones, pero la esencia de las constituciones, que ustedes pueden ir a verlas en el archivo histórico de nuestra universidad, es eso. Yo creo que es garantizar, como bien lo mencionas, nuestra autonomía. Hasta el día de hoy creo que es algo que nos identifica como institución, y que sin duda alguna está en constante diálogo. Bueno, creo que otro aspecto pues, que me atrajo mucho de la obra, y esta vez le daré la palabra a Alejandra, tiene que ver con el uso del espacio. Y esto es que la institución, eh, el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, atravesó por diferentes momentos, o sea, o vivió diferentes momentos de la historia donde como claustro se vio incluso obligada a dejar de ser claustro, pero en otros momentos pues cumplió también un papel central dentro de la historia política de nuestro país, tanto desde el nivel intelectual como lo decía hace un rato en conversación, hasta los aspectos operativos que significaron transformaciones muy importantes que no las enuncio todavía porque le daré la palabra a Alejandra para esto, pero que fueron cambios sumamente relevantes para la historia de nuestro país y la institución, o sea, también como espacio físico cumplió un papel bien importante en la historia del país, y me encantaría pues también que pudiéramos hablar un poquito de esto. Bueno, sobre la relación entre esta publicación y el claustro como espacio físico, la intención, digamos, con este libro era darle como un papel también preponderante al claustro como protagonista, y de nuevo, pues eso pues, se puede leer desde las guardas, y hay algo muy interesante que creo que es como un sentimiento que se va consolidando a medida que pasa el tiempo, y es como el claustro es un sujeto también dentro de la historia nacional, ¿no? O sea, el claustro como espacio también como hablar de los cambios, de las transformaciones, pero también de las continuidades que existen desde la existencia y desde la construcción del claustro. Entonces, respecto a esos momentos importantes y entender, digamos, como el lugar del claustro dentro de estos aspectos como operativos, lo primero es como pensar que el claustro también es ese espacio que nos agrupa a las y a los estudiantes, y como a lo largo de la historia ha sido ese tropo de defensa, ¿no? O sea, el claustro fue cárcel en la Reconquista, luego Tomás Cipriano de Mosquera quería hacer del claustro un colegio militar, luego en la Guerra de los Mil Días saquean la biblioteca, y es, digamos, como un proceso de reconstrucción muy, muy bonito que se va haciendo a través de las donaciones de los libros de la biblioteca de los intelectuales posteriores. Y ahora lo que tenemos es una universidad que se articula alrededor del claustro, pero que a la par se encuentra muy disgregada, ¿no? O sea, están como sedes la Quinta de Mutis, el norte, y con el paso del tiempo como que es importante dejar cuenta, o sea, sí, como ser conscientes que el claustro por un lado pues es la espacialidad, pero el claustro también es ese espacio de reunión y de lo que nosotros nos reconocemos como universidad, y que en el claustro hay muchos aspectos como simbólicos que recientemente han sido retomados, digamos, como de cara a esa resignificación de lo que esos espacios necesitan, y de los cambios que también, digamos, deben ocurrir pues, en el transcurso del tiempo. Entonces, de cara a la investigación, hay algo bien interesante, y ahí es donde debo destacar el papel del archivo histórico, y es todo su proceso de preservación de las imágenes del cambio del claustro, ¿no? Mm, Estaba pensando ahorita que no sé cuál será la primera imagen que se tenga del claustro, o sea, como el primer registro gráfico, pero sí hay, digamos, como una producción importante en términos de fotografía desde finales del 19 y principios del 20, y creo que también es como una fortuna para una institución contar con un acervo fotográfico tan grande, que es pues el que está contenido en el archivo. Y hay también algunas pinturas, que estoy pensando en este momento, no la encuentro, que dan cuenta del papel del claustro en el proceso de la independencia.
Pero algo que está interesante, digamos, como de este lugar que tiene la universidad y sus estudiantes a lo largo de los procesos políticos de Colombia, es que en otras fuentes también podemos ver cómo se han dado esos procesos. Entonces, frente a digamos, a las defensas que ha habido respecto al claustro, particularmente en este periodo de la guerra, ahora no lo encuentro, está el capítulo de Daniel Hernández, que tiene las imágenes, no sé si son mis favoritas, pero sí me gustan un montón, pero ahora no las encuentro. Ya. Sí, el que se llama La educación decimonónica, cómo convivió la universidad con las guerras civiles. Y este capítulo es importante porque estas ideas del claustro como lugar político se alimentan también de la gráfica de Ramón Torres Méndez, que va a ser un dibujante increíble del siglo XIX, y es a él a quien le debemos algunas imágenes de cómo se veían también los estudiantes en el XIX. Y también hay un acervo ahí de fotografía relevante. Hay otro elemento que, digamos que pues por la orientación de este libro no se destaca tanto, pero lo pueden ver en los libros anteriores, y son los mosaicos de los graduados de jurisprudencia, como también esos mosaicos nos van a hablar de personas muy notables y muy relevantes que han pasado por el claustro y han construido la universidad. Ah, sí, ese es de Ramón Torres Méndez. Y cómo han hecho que la universidad sea precisamente ese centro como importante de decisiones como operativas políticamente. Y este libro cuenta con unas fotos muy lindas sobre el lugar que ha ocupado la universidad en distintas movilizaciones estudiantiles contemporáneas, que los pueden encontrar en el texto de Laura García, y ahí podemos ver cómo la universidad y cómo los estudiantes han utilizado el claustro como ese espacio de encuentro y ese espacio de difusión de distintas reformas en las que se han pensado de las constituciones a lo largo de la historia. Y hay una foto que me gusta un montón, que es esta, que está ligada a todo lo que va a ser posteriormente el proceso de la séptima papeleta, y es cuando los estudiantes del claustro se unen con estudiantes de otras universidades en esto que va a ser la marcha del silencio, después del asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces, todas estas, digamos, esta gráfica, que además es preciosa porque es ver a esa Bogotá de los 80s y de principios de los 90, pues nos están hablando que el claustro como espacio físico también se expande a través de los estudiantes, que son los que verdaderamente constituyen la universidad. Gracias, Alejandra. Bueno, entonces, como continuando con la obra, pues como es un relato de 370 años, ¿cierto? No, pues uno tendrá que preguntarse, bueno, y entonces, alrededor de esto, ¿dónde vemos los cambios y las continuidades? Porque si hubo algo que me llamó muchísimo la atención, en uno de los últimos textos que ya estamos hablando del siglo XX, finales del siglo XX, relata el artículo, cierra hablando del apego a los valores institucionales, esos valores institucionales que se decantan o están establecidos dentro de las constituciones de la universidad, bueno, del colegio mayor, pero que sabemos de todas maneras que el acceso a la educación no siempre ha sido igual, ¿sí? Que no podemos hablar de la educación igual hoy a hace 370 años, entonces en esa medida sí es bueno saber, bueno, cuáles han sido esos cambios y las continuidades que nos permiten seguir hablando del apego a esos valores institucionales, pero a la vez decir que la Universidad del Rosario igual sí cumple un papel importantísimo en la construcción del Estado moderno, ¿cierto? Entonces, poder revisar unos y otros aspectos y que la obra, pues, en conjunto va a darnos cuenta de eso. Uno de los lemas que ha acompañado la universidad desde aproximadamente finales del siglo XIX es Nova et Vetera, que es precisamente el diálogo entre presente y pasado. Yo creo que ese diálogo ha estado constantemente marcado allí. Sin duda alguna la universidad necesariamente ha tenido que cambiar, debe cambiar, digamos, como respondiendo ante las nuevas dinámicas
que cada generación trae consigo. Empezando, por ejemplo, una transformación, sin duda alguna, pues el ingreso de las mujeres al claustro va a ser un momento importantísimo allí. Las mujeres van a ingresar hasta los años 30 al claustro, la primera mujer, ni siquiera mujeres, primera mujer, y va a ser un proceso gradual, que se va a interrumpir, va a volver a retomarse, pero entonces ahí se da cuenta como de ese acomodo que la tradición, digamos, también tiene que muchas veces pues adoptar, pero sin duda los valores institucionales que tú mencionabas allí, Ángela, buscan ser como una de las principales guías de formación en la universidad, el sentimiento humanista y todo esto, digamos un poco apela como por esos primeros estatutos establecidos por el fundador, pero que sin duda alguna pues se tienen que revisar constantemente conforme va pasando el tiempo. Ya no es, por ejemplo, una idea de que solamente los varones ingresan al claustro y que solamente los varones aportan a la construcción de la república. Han habido pequeñas continuidades que yo siento que estos libros ayudan también como a debatir un poco, y es esta idea de que el Rosario pues fue el único protagonista en la formación de la república. Esto es parcialmente cierto, pero digamos que no hay que perder de vista también los otros actores. El Rosario no fue el único, en la formación de la república. Entonces a veces hay que dialogar un poco como con esas visiones, podríamos decir centralistas, que el claustro de una u otra manera ha buscado expandir. Ya la universidad, por ejemplo, se piensa desde las regiones, porque se sabe que Colombia pues justamente es un país de regiones y se busca implementar como ese diálogo nacional también en relación con las instituciones. Entonces desde un primer momento esas serían como digamos las continuidades, como las rupturas que han ocurrido allí, pero yo creo que se mantiene mucho como la convicción de que es una institución de y para estudiantes. Eso lo siento yo, y que invita también a los estudiantes como sí, apropiarse no solamente de la realidad del país, sino también pues como dialogar con su universidad y su historia también. Bueno, a propósito de que es esta una historia institucional, hay un artículo, hace un rato le comentaba, bueno, un capítulo, que hace un momento le comentaba a Sergio que me gustó mucho. Pues, no fue el único que me gustó mucho, pero me atrajo mucho, y es el talismán, las cenizas y la comunidad. El tercer centenario de la fundación como acontecimiento histórico, que es de Pedro Velandia, y me atrajo mucho porque a propósito de la historia institucional, creo que es una crítica a la historia institucional, cómo se ha constituido, ¿cierto? Y es la historia constitucional, la historia institucional se nos presenta o se ofrece como un ejercicio en ocasiones iconoclástico, ¿cierto? Y acá bien el título lo menciona, ¿cierto? Como un talismán que ayuda a dirigir la institución, en este caso a los estudiantes, hacia el futuro, pero siempre sacralizando el pasado. No obstante, que también se lo decía Sergio, yo no encontré ese ejercicio de sacralización dentro de este texto, pues en general dentro de esta compilación, y creo que fue uno de los factores más importantes a la hora, creo, de leerlo, ¿cierto? De apreciar lo que se escribió. Y quisiera pues que ustedes también, que están dentro de la disciplina histórica, pudieran hablar un poco de esto, ¿cierto? Y es cómo logra el historiador también alejarse de una historia sacralizada, finalmente, además de la institución sobre la cual seguramente también residen un montón de afectos y amores. Entonces, pues no sé, Alejandra, ¿quieres conversarnos sobre eso? Sobre la pregunta que nos hace Ángela, me parece muy pertinente porque desde que inició el proyecto con Juan Sebastián Ariza, que fue el editor de estos libros,
la apuesta siempre fue por una historia institucional muy crítica. O sea, tenemos, digamos, como, no voy a decir ni de ventaja o desventaja, sino la condición de ser una institución de 370 años demasiado relevante en la historia política y tener unos símbolos como que perfectamente podrían ser sacralizados si se quisiera, pero creo que la característica de las personas que han participado en estos libros como autores ha sido siempre ser muy críticos respecto a esa historia, ¿no? Obviamente hay un afecto por la institución, por el claustro, y por la historia de los estudiantes y las estudiantes que han pasado por la universidad, pero pues eso no quita que hayan como periodos o momentos o cosas que no eran tan decorosas también, y sobre eso igual teníamos que hablar. Y de hecho las imágenes también pretendían eso, ¿no? O sea, ahí estoy súper agradecida con Juan Felipe como jefe de la editorial, porque nunca hubo, digamos, como la intención de desde lo gráfico tener tal o cual, no sé, como forma de ver la historia de la universidad, sino siempre pues muy crítico. En ese sentido, creo que ese sentido, esta idea crítica a la que se le apunta en el libro también tiene que ver con la formación de los autores y las autoras, que son egresados de la Escuela de Ciencias Humanas, y un producto como este no lo tendríamos si no tuviéramos la formación de la escuela, en donde no solamente vemos clase con otras personas de historia, sino con personas de todas las carreras. Y revisando los autores, veo que las personas que escribieron en el libro pues también tienen otro tipo de disciplinas que alimentan mucho esa mirada crítica, y también esa fue una apuesta muy interesante y muy pertinente de parte de los editores en términos de la selección de los autores. Algo que me gusta mucho, digamos, como desde lo gráfico, es ver cómo se van transformando esos elementos que podrían ser sacralizados, pero también cómo se van resignificando. Y en ese sentido, la imagen de Fray Cristóbal de Torres es fundamental. O sea, tenemos un Fray Cristóbal de Torres cuya primera imagen sí es el frontón de una de las, no, el frontón de las Constituciones, no, es uno de los cuadros, uno de los lienzos que aparece, creo que como en la mitad del libro, y a lo largo de la historia vemos cómo esa imagen va cambiando. Ay, mentira, sí era el frontispicio de las Constituciones. Alrededor de la imagen de Fray Cristóbal, cómo se va transformando hasta que se convierte en este monumento que tenemos en la mitad del claustro, y como digamos bajo ese apodo solamente lo entienden las personas que estudian en la universidad, que es como el viejo verde, sí, que es como que la gente es como porque le dicen así al fundador de la universidad, pero es también como que esa forma de referirse a esa figura de Fray Cristóbal de Torres pues denota como ese sentido de comunidad y de algo que es muy propio, ¿no? Es como nos encontramos en el viejo verde o pasan cosas demasiado relevantes alrededor de ese espacio. Y lo que les comentaba hace un rato, como en este ejercicio docente también en el marco de la clase de cátedra rosarista, me ha gustado mucho ver cómo los estudiantes se sorprenden alrededor de la transformación del viejo verde, sí, que además es que es un video de esa historia porque es una estatua que traen por allá en un barco desde España y en la carretera de Cambao y mil cosas, y están las imágenes de cómo montan esa estatua ahí, y también es pensar que con esa estatua lo que está ocurriendo es como esa centralización alrededor del claustro de lo que representa una imagen en términos simbólicos. También me parece interesante señalar sobre esas continuidades como en torno a la imagen y al sentido crítico, que con este libro se dio lugar también como a la exploración de la arquitectura de la universidad en otros espacios, puntualmente de la Quinta de Mutis. Entonces de esos hallazgos súper espectaculares está este, que es como esa imagen inicial de la portada de la entrada de la Quinta de Mutis, que es un lugar que también va a irse vinculando a lo largo de la historia de la universidad, muy en el siglo XX cuando vuelven a abrir la carrera de medicina y la vuelven a incluir, y definitivamente nuestra universidad está muy anclada al estudio de la medicina, pues por lo que representa la figura de Mutis como médico, pero también con lo que va a pasar a lo largo de la historia del 20 con las posiciones críticas que tienen los estudiantes de medicina en los 60. Entonces, o sea, me gusta mucho que haya quedado como clara esa intención crítica que se la debemos a nuestros editores y también a nuestros autores que se pusieron la 10 completamente con hacer que este libro no sea solamente una historia institucional, sino que también
trascienda la historia nacional, pero lo mejor es que es un libro tan leíble para todo el mundo, o sea, como que no hay que ser solamente historiador para entender, sino nuestra apuesta siempre fue que fuera un libro de difusión. Bueno, claro, yo quería también, pues como que ustedes, pues, ya para hablar como del lugar político también de la institución, ¿no? Porque creo que lo hemos mencionado varias veces, y para que no se quede tampoco en el aire, solo para no quitarle el lugar a otras instituciones, pero dentro del desarrollo del texto también nos cuenta mucho de esa influencia intelectual, esa construcción intelectual y política que se permite dentro del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, y cómo esto permite también o ayuda y potencia cambios estructurales dentro de la historia nacional. Entonces me gustaría también que pudiéramos conversar un poco de eso. Creo que hemos estado muy cerca a nuestra temporalidad, pero me parece interesante también, aprovechando la obra para hablar un poco de cómo surge, ¿cierto?, la institución, ¿cierto? Y también cuáles van siendo los desarrollos, incluso las discusiones teóricas, académicas, intelectuales que se van dando para lograr pues una serie de cambios pues que para por lo menos el siglo XVIII, por ejemplo, siglo XIX, no era, bueno, para el siglo XVII, perdón, no eran pensables dentro de una educación, sobre todo orientada desde la Iglesia Católica. Entonces, pues contarnos, sobre todo tú que tienes un artículo particularmente sobre este ejercicio, que nos cuentes un poco sobre eso. Bueno, Ángela, pues yo creo que esas transformaciones políticas también responden mucho a las dinámicas sociales, políticas, económicas del territorio. En un principio, pues sin duda alguna, los que ingresaban a la universidad eran solamente personas de ascendencia noble, tenían que demostrar que tenían limpieza de sangre, que esto de una u otra manera respondía a las dinámicas coloniales del momento. Los documentos están en nuestro archivo histórico, vuelvo a reiterar la invitación para que vayan a observarlos. Entonces, esta era como la dinámica, pero inicialmente la universidad precisamente se pensó como para ser un espacio de educación y de formación para personas que necesariamente no podían costear los gastos, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, Fray Cristóbal de Torres establezca que los primeros colegiales, los primeros estudiantes van a ser, el Rosario va a asumir los gastos de sus estudios, ¿sí? Esto, digamos, desde una primera perspectiva. Ya con el cambio de la República, ¿sí? La cosa cambia, la perspectiva cambia, entonces ya no van a ser los estudiantes quienes tienen que demostrar limpieza de sangre, sino que ya se admite, si estamos hablando en un ámbito republicano, pues es una contradicción que sigamos pensando como con las dinámicas coloniales. Entonces ya iba a haber un primer cambio, o un cambio muy importante respecto a estas dinámicas políticas y demás. Como digo, muchas veces uno piensa que estos procesos se dan de la noche a la mañana, pero cuando uno puede avanzar en el libro se da cuenta de que son procesos que verdaderamente se toman su tiempo. Hubo un momento, por ejemplo, en el que las constituciones y las ciertas instituciones de gobierno de la universidad se pausaron con las reformas santanderistas de aproximadamente 1823. Esas reformas, digamos de una u otra manera, se suele asociar ese momento como con una pérdida de autonomía de la universidad, porque la universidad va a quedar adscrita a la Universidad Central. Y después de eso va a durar aproximadamente más de 60 años sin la vigencia de las constituciones. A finales del siglo XIX, un rector importante allí, que va a ser Monseñor Rafael María Carrasquilla, que estaba, digamos, muy asociado como con la línea del hispanismo y todo esto, va a querer recuperar como esas constituciones. Entonces es una dinámica muy poco lineal, por así decirlo, es bastante convulsa, tiene todas las perspectivas. De hecho ahí hay un capítulo sobre el benthamismo en la institución, y que va a generar una cantidad de disputas
sobre la manera en que se debe enseñar, sobre la manera de cómo se debe pensar el país también. Entonces es algo que yo creo que el lector podrá encontrar allí sobre esos picos y sobre esos trasegares de la historia política educativa de la Universidad del Rosario. Gracias. Sí, sí. Bueno, creo además, pues como, o sea, los distintos momentos, ahora mencionábamos, bueno, como por lo menos creo que hablar de tres momentos desde la historia republicana puede ser bien interesante pues para el lector. Pensaría mucho, ahora lo enunciamos, pero de pronto que le pudiera conversarlo un poco más, el papel que cumplen en este caso estudiantes y profesores del Rosario en el proceso de independencia, que bien lo decía Sergio, no es la única institución, por supuesto que no es la única institución, pero no se le puede restar importancia, ¿sí?, al Rosario dentro del proceso de independencia y de la construcción de esta historia republicana, para reiterar lo que los editores mencionan desde el principio. En últimas, el Rosario ha estado en función también de esa construcción de un Estado moderno. Entonces, importante poder conversar un poquito de esto. No sé, Sergio, Alejandra, ¿quién quisiera conversarnos al respecto? Que además tiene la imagen linda. Sobre este apartado de la independencia, es, digamos, como muy interesante ver cómo es ese acto fundacional de la nación, que también va a consolidar la forma en la que se está pensando la educación desde el claustro, ¿no? En términos de, contamos como con la fortuna de que gran cantidad de los firmantes del Acta de Independencia hayan estudiado en la universidad, pero también es interesante ver cómo esos procesos perduran a lo largo del siglo XIX en términos de una defensa como de las ideas independentistas y de las ideas que se requerían para esa consolidación de la nación. En ese sentido, volviendo al capítulo de Bentham, es bien chévere ver cómo, claro, está como todo el estallido del 20 de julio, en el cual participan personas que estudian en el Rosario, pero que también eran cercanas a la universidad de otra forma, como la figura de Caldas, que tenemos esta imagen preciosa que en este libro no está porque ya lo hemos usado en otros momentos, y es cuando van a matar a Caldas y Caldas va bajando la escalera, y sea verdad o no, como el mito alrededor es bien interesante. Lo que me parece como puntual de esto es ver cómo el Rosario durante la independencia cumple este papel como de poner a una parte importante de sus estudiantes dentro del proceso independentista, que queda reforzado con la firma. Ahí hay una figura espectacular que no está en este libro, pero es la de José Ignacio Pescador, que va a ser el primer estudiante indígena de la Universidad del Rosario y que va a aparecer en la firma de esto. También va a aparecer la firma del quien en su momento era el rector. Pero lo que me parece que es bien chévere resaltar es cómo participan en ese proceso inicial, pero también en todo ese proceso posterior de la consolidación de la República y de diferentes proyectos de República también durante el Olimpo Radical y durante la regeneración. Siempre habían como personas relevantes, notables, pues que se habían educado en el Rosario, que hacían parte de ese proceso. Bueno, 10 minutos. Bueno, entonces, así también como para ir cerrando, o sea, yo creo que también es bueno, pensaba en otros dos momentos y ya luego sí le vamos dando cierre. Y de una vez como los dejo sobre la mesa, que es también uno de los últimos capítulos que encontramos, y uno de ellos tiene que ver con el momento previo a la construcción del Frente Nacional, y esto paradójicamente que en la conmemoración de los 300 años la institución recibe discurso de Rojas Pinilla, pero luego la institución también se levanta contra Rojas Pinilla. Creo que bueno también hablar un poco de ese lugar que cumplió la institución frente a esta construcción en últimas también de la historia,
si se quiere, aunque restringida, pero democrática del país, y pues luego sí, de un proceso mucho más contundente de esa historia democrática que es el proceso constituyente, ¿cierto? Entonces, cómo poder profundizar un poquito más en esto y ya luego sí le damos. La gran ventaja de estos periodos yo creo que es que hoy día contamos con personas que vivieron ese momento, inclusive en el del 53. Hay una egresada, una de las primeras mujeres egresadas del Rosario, ella, su perfil, su semblanza de hecho sale en otra de las publicaciones, en las publicaciones anteriores, y es la doctora Teresita Cardona, egresada de jurisprudencia. Y quiero traer a colación un poco la anécdota que ella nos contaba como para dar cuenta de esos temas que tú estás contando. Cuando el régimen militar de Rojas Pinilla llegó al país, empezó en algún punto con cierta persecución u hostigamiento hacia movimientos estudiantiles. En ese momento estaban ellos, perdón, estaban en el aula máxima, que es una de las aulas más emblemáticas del Rosario, e ingresa la policía a apresar a un estudiante que se asociaba como opositor al régimen de Rojas. En ese momento, el rector de ese entonces, que era Monseñor Castro Silva, va a convocar a los estudiantes y les va a decir: este claustro se tiene que respetar respecto, digamos, a sus ideas, frente a sus posturas. Y curiosamente, la doctora Teresita nos contaba, va a ser el mismo Monseñor Castro Silva quien va a invitar a los estudiantes a que vayan a marchar en contra del régimen. A pesar de que Rojas Pinilla en ese momento fue patrono de la institución, que es una figura que también hay que definir bastante bien para no caer en confusiones. El patrono, pues, de una u otra manera no tiene una injerencia directa sobre la institución, pero sí es una figura más simbólica, tiene algunas funciones, pero pues no vale la pena ahondarlas porque muy poco se han ejercido, pero aún así es como esta capacidad de reacción frente a las situaciones convulsas del país. Y con la séptima papeleta, como tú bien lo mencionas, de hecho hay un salón en el que se llevó a cabo como estas reuniones de la séptima papeleta. Aprovecho para hacer la invitación a que cualquiera de ustedes puede ingresar al claustro a través de nuestro museo de la Universidad del Rosario, ver los espacios allí, y en esa séptima papeleta, de hecho muchos profesores actuales participaron en ese proceso, y eso es lo valioso también de estos capítulos, que uno puede contar también con la voz, con el testimonio oral de estas personas que participaron en ese momento. Yo creo que buena parte de este libro da cuenta de que el Rosario nunca va a ser ajeno a la situación nacional y que de una u otra manera va a encontrar la manera a través de sus estudiantes, profesores, directivas, de sentar una voz cuando se está atravesando en un momento complicado, como ya se ha mostrado aquí, y que sin duda alguna es un espacio que invita también a la sociedad colombiana a pensarse la educación, a pensarse conceptos tan aparentemente simples como es el de la libertad, por ejemplo. Entonces eso es como lo que diría respecto a esos momentos especiales que tú traes a colación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para darle cierre por asuntos de tiempo, también les decía antes de iniciar que es que particularmente, o sea, la obra me pareció bien atractiva, pese a que en la introducción nos dicen de una vez, está dedicada a la comunidad rosarista, ¿cierto? No obstante, creo que es bueno convocar a otros también a la lectura, y ese convocar a otros a la lectura también dicho no solo desde lo que está en el texto, sino desde lo que está en toda la obra, no solo lo que está escrito, sino todas estas imágenes. Y yo quisiera que pudiera Alejandra hacer esto, ¿cierto? Es como quienes no son estudiantes, egresados, quienes no hacen parte de la comunidad del Rosario también, ¿por qué y cómo podrían acercarse a esta obra
que particularmente, ya Alejandra lo dijo, está escrita de manera crítica, de forma que no nos vamos a encontrar conflictivamente con ella. Entonces, Alejandra. Bueno, sobre esto creo que como para darle continuidad a la propuesta de la introducción, a lo largo del tiempo yo me he dado cuenta que estos libros son un regalo para los estudiantes, para que puedan acercarse a la historia de la universidad mediante la imagen, porque muchas veces no se leen los textos, o sea, solamente como que miran las imágenes, pero de entrada viendo la imagen como que se despiertan preguntas. Entonces siento que esto es un regalo para los estudiantes actuales, pero también es un homenaje re importante para los estudiantes del pasado, que además o sea, de los cuales podemos tener registros a través de la imagen. Y la apuesta desde el comité editorial del libro es precisamente acercar a la lectura a través de la imagen. Creo que eso es como una cosa también muy intuitiva, y después cuando uno abre un libro uno busca imágenes, ¿no? Y en este caso la portada es como, ¿qué hay detrás de esa portada para entender en términos de imagen? O sea, el hecho de que no haya imagen, ¿no? Solamente está la firma de Fray Cristóbal de Torres, me pareció una apuesta muy interesante por invitar a ver al libro hacia adentro, porque ahorita era como, ¿cómo podemos abrir los libros para ver? Porque se genera pues esa curiosidad, ¿no? Desde el formato del libro. Entonces la invitación es eso, o sea, también como a disfrutar a partir de la imagen y de la calidad de las fotos y de la selección que se hace, la manera de entender la historia a través de las imágenes, porque, y esto yo lo digo como historiadora, lo que a mí más me aburre de ciertos ciclos es que no hay imágenes, entonces es desde el 19 que uno como que se puede conectar en términos como de foto con esto, y también hay un trabajo bien bonito de imágenes de libros, para que se permitan luego ir al archivo y conocer estos libros y los frontispicios de los libros que son grabados, que me gustan mucho, particularmente este que va a ser de la expedición geodésica, que además tiene como un encuadre súper de foto, pues para este periodo es tremendo. Entonces, por un lado es la lectura del libro, pero por otro lado de verdad es el disfrute de las imágenes, que esto es hecho con todo mi amor y literalmente con todas mis tripas. La búsqueda de las imágenes, porque sí siento que la imagen es como una forma de entrar, y espero que cuando hagan el libro de los 400 años, la persona que le toque y que lo disfrute también se alimente como de todas las imágenes recientes tan poderosas y tan fuertes que hemos tenido sobre la forma en la que los estudiantes están pensando la universidad en este momento. Muchas gracias a todos por venir. La editorial les va a brindar a todos los participantes una copa de vino. Entonces